Empieza el día. Y no sé por qué, pero me siento amenazado. No hay nada a mi alrededor que pueda considerar un peligro real. Sé que era una pesadilla, pero no estoy tranquilo. Cuando comencé a ver la serie de Zombie 100 se me vino a la cabeza La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han, un libro que había leído años atrás y que refleja muchos de los aspectos que veremos en los primeros episodios del anime. La violencia que siente Akira Tendo al despertar no es provocada por ninguna enfermedad vírica o bacteriana, sino neuronal. Esto es mucho más peligroso que lo primero, ya que nos enfrentamos a un enemigo invisible. No son zombies y tampoco se producen por infecciones en nuestro organismo, sino por lo que Byung-Chul Han denomina exceso de positividad. La primera vez que escuché esto, se me hizo raro pensar que la positividad pudiera tener algo que ver con la fea y triste percepción de una contaminada, catastrófica y apocalíptica realidad. ¿Cómo es posible que algo positivo nos haga tanto daño? En el siglo XX teníamos el enfrentamiento de contrincantes dialécticos como el amigo y el enemigo en la Guerra Fría, el ataque y la defensa, lo que es mío y lo que es tuyo, lo propio y lo extraño. Un virus ataca tu cuerpo mientras que el sistema inmunitario te defiende. Tu sistema detecta el virus como un objeto extraño y pretende eliminarlo por eso mismo. Si es un zombie lo podríamos evitar porque todavía no ha penetrado en nuestras defensas. El virus representa al otro, al que es diferente a ti. Aunque el virus no haga nada, tu sistema inmunitario intentará eliminarlo debido a su otredad, pero esta otredad no existe en la positividad. El exceso de positividad y la incapacidad para concentrarnos nos conduce a la hiperactividad y a la fragmentación de la percepción. Es por eso que es tan violenta. Para que nuestro sistema inmunitario nos proteja, debe primero reconocer a lo que no es como él, es decir, lo otro, para después atacarlo. Pero si todo lo que se le presenta es idéntico, esto no lo conducirá a la formación de anticuerpos. El exceso de positividad es una amenaza, y el discurso de Akira destaca por eso mismo. Cuando despierta en su casa tras haber pasado 2 días enteros en la oficina trabajando, dice que ya no quiere hacerlo más. Pero se vuelve a animar él solo diciendo que eso fue lo que escogió. Akira, como todos los empleados de la compañía, se muestran como personas que trabajan sin que alguien los obligue a hacerlo. Este exceso de trabajo y rendimiento se transforma en autoexplotación. Aunque sea por la noche después de tomar algo, ellos eligen cuándo volver a trabajar. Esto provoca un sentimiento de libertad, algo muy peligroso, pero también mucho más eficaz que ser explotado por otras personas. Dieser Zusammenfall von Ausbeutung und Freiheit erzeugt eine ungeheure Effizienz. Also man wähnt sich in Freiheit. Im Grunde beutet man sie freiwillig und leidenschaftlich aus. Und man geht daran zugrunde. Así es como Akira se explota a él mismo. Y la mala noticia para él es que se hace responsable de todo lo que le ocurra. Lo veremos con tono animado decir cosas como que en su empresa los empleados se incentivan con buena y sana competencia, mientras que vemos a 2 personajes compitiendo sobre cuántas horas extras impagadas han tenido el mes pasado. O habla sobre su superior como alguien a quien le apasiona ser el guía de los nuevos, y la gente se conmueve hasta las lágrimas. Visto desde fuera, por supuesto que entendemos que es una exageración, pero el exceso de positividad no promueve una resistencia frente a lo negativo, y así nunca se podrá combatir la situación.
Las consecuencias las veremos en el tercer año en su empresa, donde Akira se ocupa de contratar a todo un elenco para un comercial para redes, como si fuera su propio jefe, pero simplemente es un hombre más que trabaja. Al nuevo tipo de hombre, indefenso y desprotegido frente al exceso de positividad, le falta toda soberanía. El hombre depresivo es aquel animal laborans que se explota a sí mismo, a saber, voluntariamente, sin coacción externa. Él es, al mismo tiempo, verdugo y víctima. Por un momento se cuestiona su trabajo, pero ya no es capaz de reflexionar. Como mucho, es capaz de pensar en que si se va de la empresa, sus compañeros deberían hacer sus tareas, pero como sabe lo que se siente y lo que se sufre, no se irá. Ni siquiera siente rabia para cambiar las cosas. La incapacidad de centrarse en una sola cosa la vemos también en la sociedad actual. Esto no permite que la rabia se manifieste, y necesitamos de esa rabia para que el cambio se pueda producir. Las largas horas de trabajo le quitaron la capacidad de tomar cualquier tipo de decisión simple. Ahora es un zombie en la vida real. Wir leben heute nicht mehr in einer Disziplinargesellschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, Geschickern bestimmt ist. Gimnasios, torres de oficinas, bancos. La sociedad del siglo XXI es una sociedad de rendimiento. Queda atrás la vida contemplativa y los momentos del día en el que nos podemos sentar tranquilamente a no hacer nada. No es tanto el hecho de frenarse a observar el mundo, sino a dejar que el mundo se acerque para que lo observemos. Dejar que las cosas se acerquen a nuestro ojo supone educarlo para una atención contemplativa, facultad que lamentablemente estamos perdiendo. El mundo ha perdido su color. El contraste de blanco y negro, la atmósfera apagada pero pesada, los movimientos en dirección a la puerta del casero, todo lo que concierne al mundo de Akira ha sido despojado de cualquier tipo de gracia. O al menos, hasta que abrió aquella puerta. Si no fuera porque la historia de Zone 100 nos muestra un apocalipsis zombie, nada habría cambiado, pero en su carrera por escapar de los zombies por primera vez, ocurre algo interesante. Cuando está en la azotea, se tumba y mira al cielo con felicidad y alivio. Es aquí donde vuelve a conectar con los deseos que tenía enterrados y se vuelve a ilusionar por la vida. Hasta hace un momento estaba corriendo de los zombies, pero ahora disfruta de un breve estado contemplativo. El mirar hacia todos los lados no le permitía a Akira alcanzar una profunda atención de las cosas. Y el mundo se le presentaba como gris. Ahora es libre, y ante la ausencia de tareas de la sociedad del rendimiento, tendrá tiempo para aburrirse. Es aquí donde recordé una frase del libro que me encanta. La pura agitación no genera nada nuevo, reproduce y acelera lo ya existente. Quien se aburre al caminar y no tolere el hastío deambulará inquieto y agitado, o andará detrás de una u otra actividad. Pero, en cambio, quien posee una mayor tolerancia para el aburrimiento reconocerá, después de un rato, que quizás andar, como tal, lo aburre. De este modo, se animará a inventar un movimiento completamente nuevo. Como dijo el protagonista Akira, podemos morir hoy o dentro de 60 años. Así que no tiene sentido evitar asumir riesgos. Los obstáculos o problemas que se nos presenten por tomar esos riesgos representarían la negatividad del mundo. Pero esto es algo bueno para nosotros, y mucho mejor que negar la negatividad. En su casa por la noche, Akira experimenta esa tranquilidad de su entorno que le permite una atención profunda. Cuando se pone a escribir todas las cosas que le gustaría hacer, es cuando realmente comienza a pensar.
El aburrimiento, el escribir y volver a pensar qué escribir, constituyen la llave de la contemplación. Walter Benjamin tiene una forma muy bonita de referirse al aburrimiento profundo. Lo considera el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Ya no solo durante el día, cuando dormimos podemos contemplar y soñar sin agitación. Convertirse en un superhéroe, reconciliarse con alguien, comprar el capricho que tanto querías, decir te quiero a esa persona, hacer un viaje con amigos, aprender a tocar